Gracias por continuar en Hablemos un Rato. El programa del día de hoy es un homenaje a algunas de las periodistas más destacadas de nuestro país y me acompaña Eloísa Ibarra, una periodista que se ha desarrollado durante 20 años en la prensa escrita en todos los géneros y vamos a hablar, va a compartir con nosotros algunas de sus experiencias y de vivencias pues, en este oficio, en este quehacer, que tiene una función importante como todo, ¿verdad? Como otros oficios, otros trabajos en nuestra sociedad. Buenos días, ¿cómo está, Eloísa? Bueno, muchas gracias por invitarme al programa y más en un día tan especial que es el Día de la Mujer y el Periodista, que quedan bien cerca también. Sí. Usted se ha destacado como una periodista investigativa en los últimos años, ha hecho trabajos memorables y quisiera pues que nos contara cómo fue que usted, digamos, se interesó por realizar este tipo de trabajo dentro del área amplia del periodismo. Todo comenzó, yo daba cobertura al Poder Judicial, al sistema judicial, mejor dicho, la Procuraduría, la Contraloría, los juzgados, la Corte Suprema. Y entonces habían en el ambiente, como en todas de las fuentes que cubres, a veces hay cosas que la gente te cuenta, en este caso abogados, gente que llegaba con problemas. Y de esa manera me comencé a interesar por algunos casos que estaban ahí y que a veces parecían que no eran cosas aisladas. Y una de las primeras cuestiones sobre las que yo trabajé así, con un interés de esa manera, fue sobre los robos de vehículos, al inicio de los años 90, que es más, algunos estuvieron ligados a autolotes que se formaron en ese tiempo, y estuvo involucrada esta gente de la policía. Entonces fue de esa manera, poco a poco, porque además en ese tiempo no habían unidades de investigación, porque ya son más recientes, ni tampoco habían periodistas destinados para investigar, ni para nada, sino si querías hacer algo era por tu cuenta. Entonces yo comencé haciéndolo así. Era complicado porque no te daban tiempo, porque tienes que cubrir tu fuente. Entonces yo lo que hacía era que iba guardando poco a poco información, la iba alimentando y cuando ya la tenía casi completa, la proponía al periódico. Algunas personas se preguntarán de que por qué, digamos, hay algunos periodistas que realizan este trabajo, pues, de investigar, en algunos casos, delitos, ¿verdad? Y no, digamos, otras instancias de la sociedad como la policía, digamos, o el sistema judicial. ¿Cómo usted podría, digamos, definir ese compromiso, ese interés de algunos periodistas y usted en particular por investigar, pues, algunos hechos que, digamos, afecten a la población? Yo creo que uno de los asuntos que a uno lo motiva es que uno siente como, de alguna manera, como un vacío. Como estás involucrado y te estás dando cuenta cómo funciona la institución, cómo funcionan las fuentes que tú estás cubriendo, y a veces sabes, como periodista te das cuenta por tus fuentes de que a veces las autoridades saben de la situación, porque a veces los periodistas, en algunos casos investigamos realmente a fondo, pero en otros aspectos lo que hacemos es presentar situaciones que están ahí y que a veces los funcionarios los conocen y no hacen nada. Y presentando las cosas ya públicas, sí, a veces se actúa. Entonces es una manera de ayudar a como que en una situación se resuelva, porque a veces son cuestiones que afectan a mucha gente, lo que está sucediendo, y no se hace nada. ¿Cuáles han sido los obstáculos para realizar este trabajo en el periodismo? Bueno, yo siento que en primer lugar y más atrás, más en años atrás, la falta de tiempo que tienen los periodistas para investigar. No hay tiempo, a veces no se les dan los recursos adecuados. Y en el caso de las mujeres hay un aspecto bien importante, y es que las mujeres están en una fuente que a veces no tienes mucho que investigar. Son fuentes más de recreación, de cuestiones de diversión, aunque te digo, en todos lugares hay que investigar, porque por ejemplo el que cubre diversión y cubre que los chavalos van a la disco, en las discos hay mucho que investigar y sangra lo que hay que investigar en la disco. Sí. Y tendrías que tocar a gente de mucho poder detrás de lo que sucede en la disco. Entonces sí, pero las mujeres están en lugares, yo creo sí, que tienen menos presencia pública desde el punto de vista social, económico, político, para meterse a trabajar en cuestiones así. Y si tú no tienes la iniciativa propia,
en los medios a las mujeres no les dan esos espacios como a los hombres, porque no existe una unidad de investigación en los medios que la han tenido donde haya habido una mujer. No conozco yo un ejemplo. Y por citar mi caso, yo nunca fui de la unidad de investigación. Siempre fueron, digamos, iniciativas Siempre fue personales. iniciativa, pero yo nunca pertenecía a una unidad. Y te puedo decir que me había ganado el espacio y de alguna manera el derecho, y nunca fui. Bueno, felicidades por el Día del Periodista y por el Día de la Mujer. No sé si tiene algún mensaje a la población para que apoye, porque es importante la colaboración de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no?, en el trabajo de investigación para los periodistas. Un mensaje pues para la gente y también para las periodistas, pues, que tal vez tienen esa inquietud de hacer investigación, pero como usted dijo, están en áreas que aparentemente no tienen mucho potencial, por decir algo, ¿no?, para este trabajo. Sí, bueno, a las mujeres periodistas, de que se animen a hacer un trabajo más de fondo, que no se conformen con hacer una nota, con cubrir un evento, porque las mujeres tienen mucha capacidad y a veces son más intuitivas, saben fijarse en cuestiones que a veces tal vez los varones no se fijan. Entonces muchas habilidades de la mujer podrían explotarlas en un trabajo de ese tipo. Entonces que se animen. Y a la población, en primer lugar, un agradecimiento como periodista que ha investigado, porque sin la gente no somos nada. Realmente quien te da los insumos y quien tiene el valor y tiene el reconocimiento es la gente. No somos nosotros somos el medio, nos arriesgamos de alguna manera, pero quien se arriesga, a veces hay gente que se arriesga con sus empleos y a veces tal vez un empleo que uno dice, gana 2.000 córdobas, ¿qué importa? Pero es su vida, es su empleo, es su bienestar el que está en juego. A veces un funcionario alto que tiene un bienestar mejor y se exponen. Entonces un agradecimiento y el ánimo a que siempre estén dispuestos a ayudar de una manera sana, a que se mejoren cuestiones y no de manera vengativa, porque a veces se hace por venganza. Y eso es malo. Muchas gracias, Eloisa, por habernos acompañado. Continuamos con Jennifer Artola. Y para seguir en esta celebración del Día Nacional del Periodista, conozcamos a una mujer que se ha destacado dentro del ámbito de la crónica deportiva, Loani Picado. Cada 1 de marzo se conmemora un año más el trabajo que realiza cada periodista en los diferentes campos sociales del país. El deporte es uno de ellos, y aunque el machismo limita la cobertura de la crónica deportiva a los hombres, el panorama de hoy se vislumbra un poco diferente. Loani Picado es un ejemplo de ello. Presentadora, editora, camarógrafa, pero sobre todo periodista deportiva, Loani Picado es una de las pocas mujeres en cubrir el sector deportivo del país, una carrera que nace desde la infancia a partir de su amor a los deportes. También tiene que ver mucho con la influencia familiar. Alguna gente sabe que yo soy sobrina de Vicente López. Vicente López, el mejor catcher de la historia del béisbol nacional, que en paz descanse. Y bueno, tiene que ver todo eso. Mis hermanos también jugaron baloncesto. Yo jugué fútbol desde los 7 años, estuve en primera, estuve en la selección. Y entonces todo eso se vinculó e influyó a que fuera periodista en deportes. No todo ha sido fácil. El hecho de ser joven ha sido una espada de doble filo. Demostrar la capacidad de llevar un trabajo a cabo a pesar de la edad fue uno de los principales retos a superar. Recuerdo que la primera entrevista que hice, se la hice a Florencio Leiva, que es actualmente el secretario de la Federación de Fútbol. Y la primera vez que él me miró, él me dice, ¿vos periodista? Y me quedó viendo así, con desconfianza. Sí, soy periodista, pero uno tiene que ver con la manera en que habla, uno tiene que hablar con mucha seguridad, sobre todo cuando inicia, para que la gente te lo crea vos mismo y se lo crea la persona. A pesar de todo, Loani Picado es la única mujer nicaragüense en cubrir eventos deportivos de gran magnitud. Su asistencia en los mundiales de fútbol son un gran ejemplo. En Nicaragua la FIFA siempre otorga cierta cantidad de acreditaciones y en Nicaragua solo dan 2. Entonces uno es el presidente de la federación y otro que no se sabe a quién se los dan. Y yo lo consigo a través de la Confederación Sudamericana de Fútbol y los contactos que uno tiene con FIFA, porque yo en ocasiones colaboro con FIFA Magazine y con la Conmebol, y entonces eso también te facilita porque ya el equipo de prensa de FIFA y de la Conmebol te conocen, entonces ya sabe que estás trabajando para un medio y te dan la oportunidad de esa acreditación, y conseguir una acreditación son muy limitados, sobre todo en mundiales. La FIFA es muy específica y muy selectiva en cuanto a acreditaciones de periodistas y pues uno ha tenido la oportunidad de hacerlo.
perseverancia y seguridad son elementos importantes a la hora de demostrar nuestras capacidades. Bueno, amigos y amigas televidentes, hemos llegado al final del programa del día de hoy. De antemano queremos felicitar a todos los y las periodistas del país. Se despide Julieta Roliga. Ulises Huete, gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo domingo. Se despide Jennifer Artola.